En este caso vamos a tratar el cálculo de flujo de dióxido de carbono entre el mar y la atmósfera, el cual fue basado en un código ejemplo expuesto en la página de MathWorks del autor Cecilia Chapo Valcorta de la Universidad Autónoma de Baja California de la Universidad del Mar. El código se trabajará en MATLAB 2017 por Daniel Pérez y Paola Torres de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Los flujos de dióxido de carbono entre el mar y la atmósfera son un intercambio gaseoso en la interfaz de la superficie del mar con el aire. Este tema es de gran importancia, ya que permite evidenciar la capacidad de los océanos de captar grandes cantidades de dióxido de carbono, siendo un factor a analizar a la problemática de emisiones de dióxido de carbono por actividades antrópicas. El dióxido de carbono retenido por el océano se disuelve en el agua para formar ácido carbónico y este se disocia debido a una serie de reacciones para formar el ion hidrógeno y el ion bicarbonato. Luego se disocia de nuevo para formar hidrógeno y carbonato. Todas las reacciones son reversibles y se encuentran en equilibrio dinámico y dependen de los gradientes de difusión y de pH. El flujo de carbono entre las aguas superficiales y las atmósferas pueden ser descritos por el método de diferencia de presiones parciales del dióxido de carbono entre el aire y el agua, combinando estas estimaciones con el coeficiente de intercambio de gases y de solubilidad. Se presenta la siguiente fórmula, donde F es el flujo de dióxido de carbono en milimoles metro cuadrado día. K es el coeficiente de transferencia, el cual depende principalmente de la velocidad del viento. A es la constante de solubilidad, la cual depende de la temperatura superficial del mar, la salinidad y la fugacidad, y se tiene la diferencia de presiones parciales de dióxido de carbono. Para la función en MATLAB vamos a tomar un ejemplo para el Caribe colombiano. En este caso vamos a ingresar los siguientes datos. Vamos a tomar de presión parcial de dióxido de carbono en el agua 450 microatmósferas, el cual es un dato promedio de los datos analizados en un estudio del Caribe. Tenemos la presión parcial de dióxido de carbono en la atmósfera, el cual será de 280 microatmósferas. En este caso se tomó el valor estándar de un libro de oceanología. Tenemos la velocidad del viento, que para el Caribe colombiano es de 3 metros por segundo. Tenemos la temperatura en Celsius y la salinidad en unidades prácticas de salinidad, que son gramos por litro. Estos datos se tomarán, como lo muestra la tabla, para el caso de Colombia. Se presentan las referencias usadas para la teoría y el entendimiento del ejemplo, y a continuación vamos a hacer el desarrollo del código en MATLAB 2017. A continuación se presenta la función para determinar el flujo de CO2 del aire al agua. Esta función viene dada por la presión parcial de CO2 en el agua, presión parcial de CO2 atmosférico, la temperatura, la salinidad y la velocidad del viento. Para que el código pueda correr es necesario crear dos funciones anteriores, las cuales corresponden al número de Schmidt, que se calcula mediante una función de la temperatura con respecto a ciertas constantes, en un rango entre 0 y 30 grados centígrados. Y una función de Weiss, en donde se determina una constante en función de la temperatura y la salinidad, la cual nos da el valor de K0, y esta es una función logarítmica, la cual vamos a usar más adelante en el código propio de la función para determinar el flujo de CO2 al agua. Entonces, para correr la función, lo primero que determinamos es una constante K que va en función del número de Schmidt, en donde si la velocidad del viento es menor a 6, se tiene una relación para determinar K en función de U y el número de Schmidt, o en cualquier otro caso que sería una velocidad del viento mayor a 6, se tiene otra correlación para determinar K de igual manera en función de U y el número de Schmidt. Calculado K, se procede a calcular K0, el número de Weiss, que ya previamente se había desarrollado la función en función de la temperatura y la salinidad que vamos a trabajar, y luego de eso se calcula ahí sí el flujo de CO2 del aire al agua. Esta función viene dada por simplemente la multiplicación de una constante, o 0,24 en este caso, por el K calculado en función del número de Schmidt, por el K0 o número de Weiss calculado también en función de la temperatura y de la salinidad, y la diferencia entre las presiones parciales del CO2 en el agua y del CO2 en el aire.